Los jueves aquí te regresamos al pasado, con discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. Nací en el campo. Mis padres eran pequeños propietarios de tierras en Arroyo Cano, un pequeño poblado de la provincia de San Juan. Como la mayoría de la gente del campo, vivimos tiempos de escasez y aunque nunca pasé hambre, sí conocí muchas familias que pasaron todo tipo de penurias. Esa situación hizo nacer en mí un sentido de solidaridad con los más pobres que nunca he abandonado. Danilo vivió en San Juan de la Maguana hasta los 21 años de edad. Quienes lo conocieron entonces recuerdan bien a aquel joven serio y apasionado de la política. En la escuela siempre se destacaba por ser uno de los mejores estudiantes de su clase y en cada año escolar figuraba en la pizarra del cuadro de honor como uno de los estudiantes más excelentes. Recuerdo que siempre Danilo estaba al frente de las marchas estudiantiles que se desarrollaban en esa época y nosotros, los más incautos en la política, pues le acompañábamos a todos ellos en las calles para hacer los reclamos que en esa época requería el estudiantado a nivel nacional. Danilo llega a la capital en 1971. Se matricula en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y comienza a cursar la carrera de Ingeniería Química. Fueron tiempos duros, tiempos agitados, que era lo que ocurría con los jóvenes que venían del interior a la capital a estudiar y a trabajar. A veces teníamos que amanecer grupos estudiando y del lugar donde amanecíamos irnos al centro de trabajo. Y del centro de trabajo a la universidad y volver a dormir en la noche. El cansancio te agotaba, pero aún así había que leer y seguir estudiando. Y al mismo tiempo atender las responsabilidades estudiantiles. Recuerdo que él me decía que tenía que trabajar y estudiar. Y él me decía, yo tenía apenas unos 20 minutos para yo llegar a mi casa, comer, bañarme e irme a la universidad, entrar y salir a las 10 de la noche. Llamaba la atención que un estudiante que tenía que trabajar, porque Danilo trabajaba, creo que en aduana, trabajaba en esa época. Sin embargo, cumplía todas sus tareas, era aplicado, diligente y siempre lo veía accionar también en el área del movimiento estudiantil. O sea que sacaba tiempo, le daba el tiempo, le alcanzaba, lo alargaba, no sé cómo, pero lo hacía. Bueno, para la época, todos los que estábamos enrolados en el movimiento estudiantil, la mayor satisfacción personal era ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque era el centro de la ebullición política de la juventud de la República Dominicana. Y todos teníamos la ilusión en algún momento de ser parte de ese movimiento estudiantil que agitaba el quehacer de la juventud de la República Dominicana. Él pertenecía a una organización estudiantil, el FUS. Luego que pasó a la carrera de Ingeniería Química, siguió perteneciendo al FUS. A partir de 1973, cuando el profesor Juan Bosch sale del PRD, pasa entonces al FEL, que era el Frente Estudiantil de Liberación. Se une al PLD e inicia una intensa trayectoria junto al que hasta hoy es su mayor fuente de inspiración en la política. Bosch fue un ejemplo, fue un maestro. No quisiera decir que fue como un padre, pero yo lo veo como el gran maestro que tuvo mi vida. Fue un hombre que defendió su dignidad con honor, que fue intransigente con sus principios. Tuve mucha cercanía con él, fui de mucha confianza. Por eso aprendí, tal vez como poco, sus pensamientos, sus ideas que hoy siguen vivas y que yo no he abandonado. En 1984, Danilo obtiene la licenciatura en Economía y se casa con la psicóloga Cándida Medina Montilla, su compañera de siempre. Yo me enamoré por la forma y la filosofía de vida que él empezaba a tener.
esa valentía que yo veía en él, ese valor agregado como ser humano que él tenía, realmente fue lo que me llamó la atención de él. Luego la relación se hizo más madura y entonces nos comprometimos y a los 2 años nos casamos. De ese matrimonio nacerían Sibeli, Vanessa y Ana Paula. Danilo ha tenido mucho que ver con la formación de mis hijas. Supo orientarlas. A veces los jóvenes no saben qué quieren y él se sentaba con ella y la ayudaba a pensar y a decidir. Yo vivo rodeado de mujeres y sé muy bien el valor que tienen. Cuando digo que ellas deben tener más protagonismo en el país, estoy hablando de corazón. En 1986, Danilo es elegido diputado por primera vez. Tras su tercera reelección, en 1994, es nombrado presidente de esa Cámara. Entonces enfrentó la mayor crisis de nuestra historia reciente, que culminó con la firma del Pacto por la Democracia. A raíz del surgimiento de la crisis postelectoral y política que se produce en ese año, Danilo fue uno de los elementos clave que en representación del PLD participó en la solución y superación de esa crisis. Danilo continuó su carrera política ascendente y demostró en todas las posiciones que ha ocupado ser un hombre honesto, firme y entregado a los demás. Eso le ha brindado la simpatía de toda la sociedad y el respeto de grandes líderes internacionales.